Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Esta noche os voy a comentar una película que también me están pidiendo bastantes personas desde los comentarios y sobre todo una amiga mía, que es Eva, a la que ya dediqué el vídeo del Fantasma de la Ópera, pero que también le voy a dedicar este otro vídeo porque ella ha sido precisamente la persona que más tiempo lleva pidiéndome esta película, que la comente. Esta película la voy a considerar yo como la enésima adaptación de una novela de gran éxito de la época victoriana y cuyo principal personaje, pues es uno de los personajes literarios junto con Sherlock Holmes. Se les puede considerar a los dos, a Sherlock Holmes y a este personaje, como los dos personajes más adaptados o más llevados a la pantalla dentro de lo que son los personajes literarios. Es decir, personajes inventados para la imaginación literaria, para los libros. Uno de ellos es Sherlock Holmes, es decir, Sir Arthur Conan Doyle, y otro es Drácula, de Bram Stoker, y precisamente es la película que os voy a comentar esta noche. Drácula, de Bram Stoker, que me la ha pedido Eva que la comente, ya en 2 ocasiones. La primera vez no te preocupes, que ya me quedé un poquito con la copla, y estaba esperando a que en la tienda y del Corte Inglés recibieran esta edición de Drácula de Bram Stoker con un máster en 4K, aunque es en Blu-ray. He tenido ya la oportunidad de verla, se ve con una calidad de imagen realmente magnífica, fantástica, con un colorido muy poco saturado, pero con una definición realmente maravillosa. Seguramente esta crítica, esta review, va a ser polémica para mucha gente, ya que Drácula de Bram Stoker, esta película que Francis Ford Coppola filmó en 1992 y que tiene de protagonistas a Gary Oldman, a Anthony Hopkins, a Winona Ryder y a Keanu Reeves en los papeles principales, está considerada por muchos comentaristas, muchas personas que les gusta el género de terror, como la mejor adaptación de la novela de Bram Stoker. No así para los cinéfilos, de los cuales yo me incluyo. Y efectivamente, para mí no es la mejor versión, ni de lejos, de la novela de Bram Stoker, porque esta review, este comentario, esta crítica, va a tener 2 vertientes. Vamos a analizar Drácula de Bram Stoker, primero como adaptación de la novela y luego como obra cinematográfica. Y la verdad es que los 2 extremos son completamente opuestos. Cuando Francis Ford Coppola en 1992 nos dijo, dentro de esa gran campaña de promoción, me acuerdo yo perfectamente, tenía 15 años cuando se estrenó la película, que esta era la versión más fiel de la novela de Bram Stoker, nos estaba tomando el pelo de una manera monumental. Porque todo aquel que haya leído la novela de Bram Stoker se habrá dado cuenta que la novela es una novela eminentemente de terror y de misterio. Sin embargo, la adaptación más fiel que dice Francis Ford Coppola, que es esta, su versión, no es para nada una película de terror. Es una película romántica. Tiene algún elemento de terror, pero es una película eminentemente romántica. Nada tiene que ver con las películas terroríficas de Bela Lugosi, de Max Schreck o de Christopher Lee que nos dieron, como Nosferatu, como el Drácula, o como la versión británica de Drácula del 58 respectivamente, en absoluto. Aquellas películas, aquellas adaptaciones, eran películas de terror, eminentemente de terror. Pero Drácula de Bram Stoker no es una película de terror, es una película romántica. Segundo punto, por el que no es una adaptación fiel, es que Francis Ford Coppola en esta película equipara o nos dice que el personaje histórico de Vlad Tepes, Vlad el Empalador, es también el conde Válaco, es decir, el monstruo vampiro, y nada más lejos de la realidad en la novela de Stoker. La novela de Bram Stoker no hace ninguna equiparación, en absoluto, nada, en el que se meta a Vlad el Empalador en esta película, absolutamente ninguna. Es decir, en la novela de Bram Stoker dice que el conde Drácula es un conde vampiro antiguo aristócrata, pero ahí se queda la cosa. Sin embargo, en la novela, mejor dicho, en la película, Francis Ford Coppola, en el guión, el guionista, James V. Hart, nos dice que el Drácula de Vlad el Empalador es el mismo Drácula, es decir, Vlad Tepes, Drácula, Vlad Tepes III, Vlad Dracul, es exactamente el monstruo vampiro de la película. Y realmente eso no está reflejado en la novela de Bram Stoker. Estos 2 puntos son lo suficientemente polémicos ya para darnos cuenta de cómo adaptación Drácula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola no es la mejor versión como adaptación, si se refiere así, desde el punto de vista de adaptación cinematográfica. Es decir,
Cuando un director o un guionista adapta cinematográficamente una novela a la gran pantalla, una novela, un guión para hacerla una película, tiene que tener en cuenta algo muy importante. Efectivamente, no se puede llevar todo el texto de la novela a la pantalla. Pero lo que no se debe cambiar es la esencia del relato. Es decir, el tono, la ambientación o la temática de la novela. Si yo, por ejemplo, quiero adaptar a una película una novela de una novela negra, es decir, una novela policíaca, de suspense, un thriller, por ejemplo, una novela de Agatha Christie, lo que no puedo convertirla es en una historia de amor. Porque entonces ya no se llamará de esa manera, o no debería llamarse como el título de la novela. Porque si la novela es policíaca o de suspense y yo hago una película de amor, no tiene absolutamente nada que ver las churras con las merinas. Y aquí lo que Francis Ford Coppola nos quiso colar, por así decirlo, es una película romántica donde el chico bueno es Drácula y de la chica buena es Mina Harker. Pero claro, la novela no es así. En lo que se refiere a la estructura narrativa de la novela, que está compuesta por una serie de capítulos que todos son diarios, anotaciones en diarios, eso, por ejemplo, se conserva en buena medida en la película de Francis Ford Coppola, efectivamente. También muchos de los personajes, es decir, la mayoría de personajes que en otras adaptaciones no aparecieron, como por ejemplo ya el Dr. Seward, como por ejemplo Quincy Morris, como por ejemplo Arthur Holmwood, o sea, todos los que son los pretendientes de Lucy, no aparecen en otras versiones, o están camuflados o cambiados los protagonistas para transformarse en otros. Por ejemplo, el Dr. Seward sí aparece en la versión de Todd Browning, con Bela Lugosi de protagonista. Sin embargo, en la versión de Terence Fisher, con Christopher Lee, a la que yo considero la versión del 58 la mejor, con diferencia de todas, si exceptuamos al Nosferatu de Murnau, pues evidentemente estaba Arthur Holmwood. Y el personaje de Mina es transformado en el personaje de Lucy y viceversa. Son, digamos, cambios muchas veces importantes dentro de lo que es la escritura o adaptación del guión de una novela a la película. Porque claro, son medios completamente distintos. Pero la película de Terence Fisher conservaba perfectamente lo que era la esencia del relato. Es decir, Drácula era un aristócrata que es un conde vampiro, un conde valaco vampiro, un monstruo. Y así es como el Drácula de Stoker, es decir, el de la novela original, está plasmado en las páginas de esa novela. Sin embargo, aquí el Drácula de Francis Ford Coppola es un alma romántica que llora por el fallecimiento de Elisabetta, que hace 300 o 400 o 500 años antes se había suicidado en ese prólogo histórico o pseudohistórico que Francis Ford Coppola nos enseña. Pero es que ese prólogo no existe en la novela de Bram Stoker. Francis Ford Coppola ha hecho su propio Drácula, es decir, Francis Ford Coppola ha hecho su visión particular de lo que él le hubiera gustado o lo que él querría que fuese la novela Drácula, es decir, una película romántica. También hay que tener en cuenta que Francis Ford Coppola, y en esto sí le doy la razón, es que ha querido alejarse de las anteriores versiones y no ha querido hacer una película de terror, sino cambiarle el tono. Pero ya que le cambias el tono o quieres hacer una adaptación diferente, no nos vendas de que es una película de terror o no nos vendas de que es una adaptación directa de la novela, porque no es cierto. Yo la novela de Bram Stoker me la he leído 2 veces. Me ha gustado mucho, es un clásico. O sea, Drácula de Bram Stoker es un clásico de la literatura universal de todos los tiempos. Pero claro, no tiene absolutamente nada que ver con la película de Francis Ford Coppola. Incluso el personaje de Mina, al final de la película, como sabéis, lanza una especie como de soflamas o de proclamas a los 4 vientos para que los elementos atmosféricos conjuguen en contra de los héroes de la función, por así llamarlos, los que van persiguiendo el carruaje de Drácula antes de que llegue a su castillo. O sea, a Mina la está dando ya como poderes. Eso, para Bram Stoker, para el escritor, hubiera sido completamente impensable dentro de la época victoriana, porque iba en contra de todos los cánones clásicos establecidos y costumbristas de la moral o de las costumbres victorianas de aquella época. Y eso que Bram Stoker era irlandés. Pero claro, evidentemente nos está cambiando de tono toda la película. En lo que se refiere a la apariencia de Drácula, la novela describe al conde Drácula de la siguiente forma. Un hombre muy alto, extremadamente delgado, vestido completamente de negro, anciano, encorvado,
con unas cejas muy frondosas, con los ojos muy hundidos, un pequeño bigote y las manos, un cráneo un poco abombado, unas manos huesudas, muy afiladas, con unas uñas, ya os digo, muy afiladas. Esa descripción es directamente el Nosferatu de Murnau. Si evidentemente le quitamos las orejas puntiagudas, el cráneo excesivamente deformado, los dos pequeños colmillos que tiene, pero todo lo demás, vestido de negro, extremadamente delgado, viejo, con las uñas afiladas, es el Nosferatu de Murnau. Sin embargo, aquí Francis Ford Coppola viste, o casi podríamos decir que disfraza a Gary Oldman, efectivamente viejo, pero ataviado con una túnica roja, con una capa gigantesca. O sea, el conde Drácula no estuvo jamás en la novela en su casa con una capa. Eso lo vimos en el Drácula de Todd Browning, en el Drácula de Christopher Lee y en el Drácula de Gary Oldman, pero no en el Nosferatu de Murnau. Y luego también tiene una especie como dos moños aquí gigantescos puestos, que vamos, yo la primera vez que le vi en la pantalla, yo solté una carcajada. Es decir, bueno, esto es un Drácula un poco, bueno, muy subgéneris. O sea, yo cuando vi la película con 15 años ya me había leído la novela. Y yo dije, esto no tiene nada que ver con la novela. Se lo dije además a mi padre, que la estaba viendo. Yo esto con la novela no tiene absolutamente que ver. Ya el prólogo me descolocó. Por lo tanto, os puedo decir, sin temor a equivocarme bajo ningún concepto, que Drácula de Francis Ford Coppola fracasa rotundamente al adaptar la novela de Bram Stoker. En todos los aspectos. La ambientación, aquí la película se ha fijado para la planificación Francis Ford Coppola en una especie como de videoclip. Es decir, hay muchas secuencias donde aparece la cara de Drácula, los ojos, todo con un montaje bastante vertiginoso en algunas secuencias. Tiene una puesta en escena bastante teatral. Él, Francis Ford Coppola, se quiso distanciar de las versiones de Todd Browning, de Terence Fisher, pero la puesta en escena que tiene es puramente teatral. No hay más que ver las interpretaciones de Gary Oldman y de Anthony Hopkins, sobre todo la de Anthony Hopkins, porque está completamente pasado de rosca y de vuelta. Es más, durante el rodaje, Francis Ford Coppola llevó prácticamente a todos los actores, ya no solo los 4 principales, sino también a Richard E. Grant, o sea, es decir, a Keanu Reeves, a Anthony Hopkins, a Gary Oldman, a Winona Ryder, a Richard Grant, a Sadie Frost, la que hace el papel de Lucy. Se los llevó todos a su... creo recordar que se los llevó a su rancho en Napa, donde tienen los viñedos, para ir, digamos, avanzando un poco en la lectura del guión, en las interpretaciones, en ir ensayando y todo esto. Y aquí ya yo creo que ya les indicó que su puesta en escena iba a ser un poco eminentemente teatral, porque quería que sus personajes, los actores que interpretaban a todos ellos, realmente tuviesen, evidentemente, como una especie como de, ¿cómo os diría?, como de conexión entre ellos, como se hace, por ejemplo, en las grandes representaciones teatrales. Entonces lo que quiso Francis Ford Coppola fue realmente que se hicieran un poquito amigos, todo ello, para que fuera un rodaje lo más fluido posible. Cuando uno ve las secuencias que tiene la película, evidentemente Francis Ford Coppola hace mucho homenaje, un homenaje muy marcado, a todo lo que son las representaciones teatrales que Bela Lugosi hizo durante muchos años, desde los años 20 hasta los años 30, cuando ya hizo de Drácula cinematográficamente hablando. Y luego también tiene, ya os digo, la planificación, el montaje, un poco como de videoclip. Muy de videoclip de los 80 y de los 90 también. También a Francis Ford Coppola se le ha acusado de robar. De robar en el sentido de robar a grandes cineastas. Y efectivamente. Aquí, en esta película, hay referencias a Akira Kurosawa, por ejemplo, en todo lo que es el prólogo, con las sombras, por ejemplo, como si fueran samuráis, de todos los combatientes de la Orden del Dragón, que encabeza a Drácula. Por ejemplo, el traje de Drácula, que parece un tanto como ese casco, como si fuera de samurái, con esas lanzas que él lleva y que empala a los turcos musulmanes como si fuera también de Akira Kurosawa. Yo también en esta película encuentro bastantes reminiscencias a la Hammer, a muchas cosas de la Hammer, en el uso, por ejemplo, de la sangre, el colorido, por ejemplo, los desnudos también de las
de las vampireses de las novias de Drácula, el uso, por ejemplo, de la iluminación, los contrastes, los espacios lumínicos o lumínicos de los que he hablado muchas veces en mis críticas de las películas de la Hammer. Es decir, es un compendio de todo ello, aunque evidentemente Francis Ford Coppola lo que hace es elevarlo o tratarlo técnicamente para que luzca en pantalla lo mejor posible. En resumen, os diré que Drácula de Bram Stoker, mejor dicho, Drácula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola, como adaptación es nefasta. Ahora, vamos a hablar de lo que es Drácula de Coppola como producto cinematográfico. Como producto cinematográfico la película es muy notable. Independientemente de que ya esté basada en una novela, que yo creo que la adaptación es bastante mediocre en ese sentido, o que por lo menos la esencia no se ha conservado, y eso yo creo que, aunque Francis Ford Coppola quiso darle un nuevo aire a lo que es las películas de Drácula con esta adaptación, evidentemente lo que no se puede hacer es traicionar el espíritu original de una novela. Por lo menos le puedo decir, la llamo Drácula, pero no la llamo Drácula de Bram Stoker, porque si Bram Stoker ve esta película como adaptación directa de su novela, lo que podría haber hecho del cine sería o haberse levantado, haberse largado y no haber querido ver a Francis Ford Coppola ni en pintura. Ahora vamos a hablar de Drácula de Francis Ford Coppola como película. Como película os diré que es una película muy notable. El guión es ágil, el montaje es rítmico, acompasado y además no tiene ni siquiera lagunas ni grandes bajones. Es decir, toda la película tiene un ritmo muy constante. Todo lo que es el montaje es excelente. Técnicamente el diseño de producción, el vestuario es vanguardista y extraordinario. Lo que es la diseñadora de vestuario, Eiko Ishioka, japonesa, además que se le ve las reminiscencias japonesas, en todo lo que es la puesta en escena también, y sobre todo en esas túnicas tan grandes. También, acordaos que os estoy diciendo, os he dicho anteriormente, de que se basó parcialmente en el prólogo, en algunos aspectos del vestuario, por ejemplo la armadura, en las películas de Kurosawa, de ahí a que la diseñadora de vestuario para esta película, Coppola la escogiera japonesa. Fijaos, todas las conexiones que tiene. Todo lo que es el vestuario es muy vanguardista, aunque realmente está bastante alejado de lo que se pretende plasmar, que era la época victoriana. Esta película se desarrolla en 1890. Por lo tanto, es una época victoriana como muy de fantasía. Porque ya os digo que la Drácula de Coppola, esta película, yo la veo como una adaptación de fantasía, como una fantasía de la novela de Bram Stoker. No una adaptación directa, sino una fantasía de la novela de Bram Stoker, en el que todos sus elementos, tanto narrativos como técnicos, lo que se ha puesto es un elemento muy fantástico, muy fantasioso. El elemento que más destaca en esta película, evidentemente, es la puesta en escena y la fotografía. Los encadenados, aquí ahora os diré qué es lo que significan. La fotografía es muy compleja porque dentro de un mismo encuadre compone muchísimos elementos diferentes. Por ejemplo, un ejemplo, para que me entendáis, es cuando Keanu Reeves, cuando Jonathan Harker va escribiendo su diario dentro del carromato, ya en dirección al castillo de Drácula. Entonces, en una parte del plano vemos a Keanu Reeves de perfil, escribiendo. En una parte del plano, de la mitad hacia abajo, vemos el libro abierto donde se va escribiendo, donde se van formando las letras. Y luego también en la parte superior del plano, tirando hacia la izquierda, vemos ese color de cielo rojizo, además con los ojos de Drácula, que es como si le estuviesen esperando. Todo lo que es la composición de los planos es realmente excelente. Y luego de ese plano pasa otro, en donde vemos el diario con todas las letras escritas y un pequeño trenecito que va recorriendo los Cárpatos de un lado a otro de la pantalla, realmente extraordinario. O sea, todo lo que es la composición del plano, desde el punto de vista cinematográfico, es extraordinario y excelente. La banda sonora es otro de los puntos fuertes que tiene la película. La banda sonora es etérea y atmosférica como pocas. Es decir, es realmente impresionante desde el punto de vista de impacto auditivo, no visual iba a decir, de impacto auditivo, es contundente. Es decir, la banda sonora no tiene nada que ver con las adaptaciones que hemos visto anteriormente de Drácula. La banda sonora tiene un componente fantástico, un componente de ensoñación y además unas pequeñas gotitas románticas, sobre todo en el tema de Mina y en el tema de Drácula, sobre todo en aquella secuencia fantástica cuando ellos están bailando alrededor de todas esas velas que hay, y cuando ella llora, Mina, llora una lágrima como Drácula se la coge con su mano y le transforma en cristal. Esa secuencia es realmente extraordinaria, tanto desde el punto de vista visual como desde el punto de vista narrativo. Lo que se nos expresa es un punto de vista muy emocional,
tanto por parte de Drácula como por parte de Mina. Es decir, es la conquista. En esta película lo que se expone narrativamente es la conquista de Vlad, el príncipe Vlad, a Mina durante todo su reparto, durante todo su metraje. Por lo tanto, es una película romántica. Es decir, desde el primer momento que ve a Mina, cuando la ve, por ejemplo, en la fotografía de Jonathan Harker, de Keanu Reeves en el castillo, hasta que llega a Londres y se la encuentra por primera vez. Y se presenta a ella, yo soy el príncipe Vlad, porque ella es la reencarnación de Elisabetta. Hasta que al final de la película, pues ella ya está perdidamente enamorada y también está empezando a estar vampirizada. Pero que al final de la película, evidentemente, Drácula tiene que fallecer elevándose a los cielos. O sea, todo lo que es el componente romántico de la película está extraordinariamente distribuido como si fuera una película romántica. No es una película de terror para nada, como os digo. De ahí un poco mi dicotomía al decir que como adaptación no triunfa, pero cinematográficamente está hecho de un modo exquisito y muy elaborado. O sea, cuidando todos los detalles. Se puede decir que Drácula, de Francis Ford Coppola, es una película muy pulida en todos los aspectos. En el guión, que aunque os digo que no es una adaptación muy fiel, está muy bien, porque no tiene altibajos. Tiene profundidad de personajes, el arco narrativo de todos ellos, sobre todo el de Mina y el de Drácula, es excelente. Es decir, cómo van evolucionando, cómo el personaje de Drácula, del príncipe Vlad, va cambiando a Mina y Mina cómo cambia a Drácula. Por ejemplo, en esa secuencia donde Drácula le va a dar una dentellada a Mina cuando va con el sombrero y las gafas, cuando se hace pasar por el príncipe Vlad. Pero Drácula se contiene en ese momento y luego llorando dice, es que no te puedo condenar a la muerte porque te quiero demasiado. Entonces él está a punto de morderla, pero no quiere. Aunque luego, evidentemente, Mina ya enamorada de él, es cuando él está ya en la cama con ella, y ella quiere convertirse precisamente en vampiro. Y es cuando Francis Ford Coppola vuelve a plagiar, en este caso, a Terence Fisher del Drácula, Príncipe de las Tinieblas, que es cuando Gary Oldman se hace una herida en el pecho y cuando Mina bebe precisamente de la sangre del pecho de Drácula. Y cuando Drácula la abraza de una manera también un poco teatral. Ahí la puesta en escena teatral. Eso era una escena, por ejemplo, si habéis visto mi crítica de Drácula, Príncipe de las Tinieblas, la sección de la Hammer, cuando Christopher Lee se hace una herida precisamente en el pecho y cómo intenta coger la cara de su víctima y acercársela al pecho. Aquí Francis Ford Coppola no se corta. Ya no estamos en el año 65, estamos en el 92. Y directamente ella bebe de la sangre de Drácula, intentando transformarse en vampiro, en una secuencia muy romántica, pero a la vez bastante tenebrista. Es decir, aquí Coppola vuelve a robar, en este caso, a Terence Fisher. Por eso os digo que a Francis Ford Coppola se le ha acusado durante toda su filmografía de robar. En este caso a Terence Fisher, a Kurosawa, pues digamos para la puesta en escena de sus películas. También, por ejemplo, Drácula, dentro de lo que es la evolución del personaje, le vemos en diferentes formas. En forma de lobo monstruoso, en forma de vampiro pero de murciélago gigante, en forma de ese grupo de ratas, en forma de la neblina verde. Eso, por ejemplo, sí aparece en lo que es la novela, pero en situaciones un tanto también distintas. Lo que es el grado de interpretación, o sea, las interpretaciones, aquí es donde yo ya me quejo un poquito. Si todo lo que es la puesta en escena de Drácula es realmente fabulosa, la fotografía complejísima, con los colores muy saturados, con unos contrastes lumínicos deudores de las películas de la Hammer, evidentemente. Todo lo que es el vestuario, muy rimbombante, muy extravagante, con esos toques orientales que le da. Lo que es el apartado interpretativo, aquí también tengo que poner un poquito un pero. Gary Oldman y Anthony Hopkins están claramente sobreactuados en muchas secuencias. Y Francis Ford Coppola tuvo que decir a Anthony Hopkins, Tony, como él quiere que le llamen durante los rodajes, por favor baja el tono un poquito. Pero Anthony Hopkins es una persona que es bastante egocéntrica y siempre le decía a Francis Ford Coppola, no me digas o no consiento que ningún director me diga cómo yo tengo que interpretar mi papel. A lo que Francis Ford Coppola dijo, oye, ahí estás tú, oye, es tu decisión, de acuerdo. Pero claro, aquí lo que es el Van Helsing de Anthony Hopkins es un Van Helsing un poquito un doctor loco, es decir, está más cerca del doctor loco de Ernest Thesiger, aquel doctor loco de la novia de Frankenstein, el doctor Pretorius, que del Van Helsing de Peter Cushing en las películas de la Hammer. Es decir, el Van Helsing de la novela es un caballero, el de la novela es un caballero, muy parecido al Peter Cushing.
en los que se refiere a valores y a discurso dentro de la película. Pero aquí se comporta como un director, vamos, como un doctor un poco loco. Sobre todo le vemos al principio de su presentación del personaje, es que está él operando. Es decir, es una especie como de cirujano, cuando el doctor Van Helsing nunca fue cirujano. O sea, el doctor Van Helsing en la novela original es como el doctor Van Helsing en las películas de la Hammer. Es decir, es un doctor en teología, es un doctor en psicología, también ha tratado la parapsicología, en medicina general, pero para nada es un cirujano. Pero bueno, veremos. Aquí Francis Ford Coppola, ya os digo, que ha hecho lo que ha querido. Y la interpretación de Anthony Hopkins es un poquito pasada de rosca en no pocos momentos. Gary Oldman le veo también excesivamente teatral. En el prólogo, en algunas secuencias, por ejemplo, cuando se abraza a Mina, cuando están en la cama y ella ha bebido su sangre, que hace así con los brazos, ¡oh! Y se abraza. También se ha un poco pasado de rosca, va a decir, oye, por favor, los británicos, en este caso Gary Oldman y Anthony Hopkins, por favor, bajar el tono un poquito. O sea, se nota que se han pasado de vuelta en alguna que otra secuencia. Pero en el caso de Drácula, que es un personaje fantástico, se le puede perdonar a Gary Oldman. Sobre todo lo extraordinario que es este actor. Pero en el caso de Anthony Hopkins, que es un actor más de teatro clásico, más que contemporáneo como Gary Oldman, yo creo que en ese caso es imperdonable. Keanu Reeves es el mayor error de casting, uno de los mayores errores de casting del cine de todos los tiempos. Es decir, a Keanu Reeves no le hacemos pasar por inglés victoriano, por un inglés victoriano de 1890, vamos, ni por asomo. Ni por asomo. Ni por su físico, ni por sus formas, ni por su peinado. Lo que pasa es que, claro, Francis Ford Coppola, hay que también entender la época en el 92, cuando Keanu Reeves estaba empezando, digamos, a ser una estrella de cine. Y para llamar o convocar a un público más femenino, pues Francis Ford Coppola llamó a Keanu Reeves. Igual que Winona Ryder estaba siendo muy conocida, lo había sido por Beetlejuice con Tim Burton en el 87, lo había sido con Eduardo Manos Tijeras, también de Tim Burton. Y era una chica que estaba empezando, una actriz que estaba despuntando bastante. Luego todos sabemos cómo ha acabado su carrera, por desgracia. Y claro, ya convocaba a los chicos. Y dices, bueno, pues a los cinéfilos los convoca Anthony Hopkins y Gary Oldman. A los chicos los convoca Keanu Reeves, y a los chicos los convoca Winona Ryder, y a los chicos Winona Ryder, y a las chicas Keanu Reeves. Bueno, pues vale. Es decir, digamos, Keanu Reeves y Winona Ryder están ahí más por motivos comerciales que por motivos artísticos. Winona Ryder hace un papel estupendo, todo hay que decirlo, igual que Sadie Frost, la que hace del papel de Lucy. Pero Keanu Reeves está muy descolocado. O sea, bastante descolocado, y en una interpretación que dices, bueno, por ejemplo, en una secuencia de una de las que más me gusta a mí de la película, por ejemplo, que es cuando él, Keanu Reeves, Jonathan Harker, está siendo seducido por las tres novias de Drácula, y a Drácula aparece llevando ese niño para que las vampiresas, digamos, pues se sacien con él. Keanu Reeves, pues le ponemos en un primer plano con la cara completamente deformada, lanzando un grito y echándose para atrás, que está espantoso. Pero es que luego Gary Oldman lo remata con una sonrisa. Que no sabemos si es terrorífica, sarcástica, irónica, o un poco de todo, una mezcla de todos, abriendo la boca. Una secuencia que era muy buena. Si el nivel interpretativo hubiera estado un poquito más pulido, o con un actor que no fuera Keanu Reeves, hubiera sido una secuencia fabulosa. Porque ya os digo que desde el punto de vista visual, la película tiene una planificación extraordinaria. En lo que se refiere a la dirección de los actores, o a la dirección en general, la verdad es que Francis Ford Coppola sigue siendo, o sigue demostrando con esta película, que es uno de los grandes del Hollywood, al menos de hace 25 o 27 años. Porque esta película es del año 92, es una película moderna, pero relativamente moderna. Ya es una película que tiene más de 25 años, tiene más de un cuarto de siglo, no hay más que ver hoy en día. Anthony Hopkins ya es un anciano, y Gary Oldman pues va casi por el mismo caminito. Pero que la agilidad con que filma Francis Ford Coppola todos los planos, la inventiva visual que tiene, la manera que tiene de robar esos elementos de otros directores buenos, pero camuflarlo a su manera, llevarlo a la pantalla a su manera, siempre le da a Francis Ford Coppola un plus de legitimidad frente a otros directores que no han sabido copiar o plagiar a otros directores grandes. Por ejemplo, Brian De Palma, de Alfred Hitchcock. Brian De Palma prácticamente lo copiaba, o sea, literalmente copiaba, no hacía homenajes, copiaba a Alfred Hitchcock, pero evidentemente no tenía la calidad en la dirección y en la realización que tenía el maestro del suspense.
Pero Francis Ford Coppola es lo suficientemente inteligente en esta película para coger una serie de elementos de otros directores y llevarlos a su terreno, componiendo una película, una adaptación de Drácula, digamos, original. No fiel a la novela, pero muy original. Todo lo que es el conjunto de Drácula, desde mi punto de vista, la verdad es que es una película muy notable. Dentro de mi calificación personal, yo la doy un 8. La doy un notable alto. 8, 8,5. Es una película maravillosa. Es una película magnífica. Es una película, desde el punto de vista cinematográfico, conseguida y muy polida en el 90% de sus aspectos. Ya os digo que yo en las interpretaciones de Gary Oldman y Anthony Hopkins hubiera rebajado un poco más el tono. Y no hubiera escogido para nada nunca a Keanu Reeves. Nunca. Nunca lo hubiera escogido. También es cierto que luego también Francis Ford Coppola tiene aquí un elenco de secundarios como Sadie Frost, como Cary Elwes, como Richard E. Grant, que hacen del Dr. Seward, de Quincy Morris, de Arthur Honwood, de Lucy, que ayudan también muchas veces con sus interpretaciones, muchos de ellos ingleses, que Cary Elwes y Richard Grant son ingleses, que ayudan mucho con sus interpretaciones a pulir un poquito el grado de insatisfacción que me ve a mí, que veo yo, pues por ejemplo, en Keanu Reeves, que no está adaptado, no está bien emplazado en la película. O un poco las salidas de pata de banco de Anthony Hopkins. Y la verdad es que ahí Francis Ford Coppola estuvo muy inteligente al captar un elenco de secundarios ingleses de una novela eminentemente inglesa. Otro de los puntos fuertes que yo le veo a esta película son el uso de los efectos visuales, que además no son para nada los generados por ordenador, sino que el hijo de Francis Ford Coppola, llamado Roman Coppola, lo que hizo fue utilizar una serie de efectos visuales muy tradicionales, maquetas, transparencias, todo ello además de una manera que, al igual que todos los elementos de la película, muy meticulosa en todo momento. Muy meticulosa para que no nos demos cuenta de que esos efectos visuales son muy tradicionales. Pero yo creo que Francis Ford Coppola lo que quería rendir homenaje es a un tipo de cine más de la vieja escuela. Francis Ford Coppola es un director que empezó en los 60. Y casi 30 años después, en 1992, no quiso adaptarse a este nuevo tipo de cine que hay o predomina hoy en día en Hollywood, que es más un cine más que se inclina hacia la tecnología, hacia lo electrónico, hacia lo digital. Francis Ford Coppola es un director de la vieja escuela y filma como en la vieja escuela. Es decir, Drácula, la Drácula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola, es una película de corte muy clásico en la narración, es decir, personajes muy bien desarrollados, que tienen muchas interrelaciones sobre ellos y con un arco dramático extraordinariamente desarrollado. Y eso es lo que yo creo que es una de las variables, una de las constantes del cine clásico, que Francis Ford Coppola también utiliza en esta película. Y yo creo que se quiso desvincular de esa acción excesivamente moderna o contemporánea, o de esos efectos especiales por ordenador, que estaban ya empezando a cuajar. Un año antes, en el 91, habíamos tenido Terminator 2, un año después tendríamos Parque Jurásico. Es decir, los efectos especiales por ordenador ya se estaban empezando a labrar, digamos, un futuro. Pero Francis Ford Coppola ha querido mantenerse al margen y no tomar parte en esa clase de cine, sino que él ha querido que su penúltima película, la última fue Legítima Defensa en el 97, estuviera desarrollada de una manera bastante más clásica, y no adaptarse a un nuevo estilo de cine que yo creo que realmente para nada ha querido él continuar. La verdad es que pues ya hemos hablado de casi todos los elementos, pero hay uno en especial que sí que quiero resaltar. Este elemento no está visible, pero es la extraordinaria fusión que, al igual que en El Padrino o que en Apocalypse Now, hace Francis Ford Coppola de todos los elementos de la película. Y es la extraordinaria solidez que tiene el film desde el principio hasta el final. O sea, viendo esta película, no te da la sensación de que se quede ningún cabo suelto narrativo, de que no haya una homogeneidad visual en todos los fotogramas, los coloridos, además muy saturados, todos ellos, por ejemplo, los coloridos muy saturados, también un poco imitando al Technicolor de la Hammer, que él era también admirador de ese tipo de cine. Todo los coloridos, todo lo que es la puesta en escena, todo lo que es la paleta de colores es muy similar a lo largo de toda la película. Los rojos, los azules, los oscuros. La puesta en escena teatral apelando también a los clásicos. Los decorados son realmente impresionantes y además con toques muy surrealistas. Por ejemplo, hay brazos que están sosteniendo, por ejemplo, una serie de velas, de candelabros, y eso remite a otro robo. Jean Cocteau en La Bella y la Bestia, cuando Bella va atravesando por el castillo de la bestia, pues todos esos, ¿cómo os diría yo?
todos esos pasillos donde hay manos que portan candelabros y que se van apartando al paso de Bella. Precisamente en esta película también Francis Ford Coppola hace homenaje a La Bella y la Bestia con esos pasajes oscuros y con esos brazos sosteniendo candelabros. Es decir, le ha querido dar también ese toque surrealista a la película. Pero esos son detalles que los cinéfilos nos damos cuenta. Es decir, Francis Ford Coppola roba muy bien, pero muy sutilmente, para que no se note. Es decir, es un buen ladrón. Es un buen ladrón cinematográfico. La verdad es que Drácula, de Francis Ford Coppola, llamada, para mí de una manera bastante errónea, Drácula de Bram Stoker, es una película de notable alto. Yo le doy un 8, 8,5, para mí son 4 estrellas, y le quito una estrella que muchos críticos o muchos cinéfilos le han querido dar o ver como una obra maestra, pero que yo, debido a esa un poco sobreactuación de Anthony Hopkins en algunos momentos, Gary Oldman y ese error de Keanu Reeves en el casting, yo le quito un puntito. Le voy a quitar 1,5 puntos del 10 y le voy a dejar un 8, 8,5 aproximadamente. Drácula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola, es una adaptación muy discutible de la novela de Bram Stoker, pero es una gran película como producto cinematográfico. Esta película, la crítica en su día, estuvo muy dividida. Dividida por aquellos que veían en ella en un producto vanguardista, nuevo y fresco. Y otros que dijeron que evidentemente el espíritu de la novela de Bram Stoker había sido pisoteado. Yo estoy de acuerdo con los dos. Con los dos. A las dos vertientes. Ya os digo, Drácula de Coppola es una adaptación muy discutible de la novela de Bram Stoker, ya os digo, por todo lo que he dicho al principio del vídeo. Pero también como película es realmente extraordinaria y fantástica. Drácula de Bram Stoker es una gran película que yo os recomiendo que la veáis, pero no esperéis de ella una película de terror. Espero que os haya gustado mi crítica, sobre todo a ti, Eva, espero que te haya gustado mi crítica completa. Y también además te emplazo, y además a todo lo que me estéis viendo, os emplazo para que os paséis por el canal de un gran amigo, también youtuber, que se llama Thanatorius Mortalvan y cuyo canal se llama El Rato Muerto. Os podéis pasar por ahí por el último vídeo que ha hecho, Los Vengadores del Videoclub, donde yo precisamente hago acto de presencia, comentando brevemente una película que yo la considero un placer culpable, por así decirlo, porque no es una gran película. Además, desde aquí aprovecho para enviar un gran saludo y un abrazo a Thanatorius, evidentemente, y al canal del Rato Muerto, y os invito a que os suscribáis a su canal, que veáis todos los vídeos, también al mío, que también sirve para algo, evidentemente, mi canal, que le deis al like, que os suscribáis, le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos, y os dejo con Drácula de Francis Ford Coppola, una adaptación, ya os digo, discutible y hasta cierto punto mediocre de la novela de Stoker, pero que como producto cinematográfico, eminentemente cinematográfico, es una gran película, una película muy notable y sin duda una de las mejores del director estadounidense. Espero que le echéis un vistazo, que me comentéis aquí abajo en la caja de comentarios todo lo que podáis y os emplazo para el siguiente vídeo. Buenas noches y que no paséis miedo.